De acuerdo. Estaba escribiendo un texto, por eso suspendí los videos un tiempo. Y sigo considerando que son necesarios. Y ese texto me permitió poner en limpio una serie de ideas que hemos venido trabajando en estos videos, de lecturas de la realidad, ¿no? Es hermenéutica, que es una de las derivaciones a las que llega un pensador basado en fenomenología. El señor Paul Ricoeur hizo eso. Ahora, esos nombres no importan, no importa sapiencia académica, lo que importa es la aplicación que eso hace. Y cuando uno lee lo que está pasando en el no menos, o sea, la parte oculta del mundo, así como esta sombra que tengo aquí, ¿verdad? Las ideas tienen un volumen y la realidad presenta un volumen. Hay un lado oscuro, como el de la luna, que podemos suponer por inducción, deducción, o sea, por herramientas racionales, podemos, a partir de lo que el fenómeno muestra, entender que hay. El error típico del racionalismo fue el empezar del racionalismo puro, fue que tiende a crear conflictos muy atractivos desde el punto de vista intelectual, pero inútiles en la realidad. Por ejemplo, eso que yo observo entre Heidegger y Hannah Arendt. Hannah Arendt aplica a la política algo, a su entorno como pensadora y dice que no es filósofo. Y muy de acuerdo con ella yo. Heidegger, por otro lado, es considerado el pensador más interesante del siglo XX, pero lo que él descubre, que es que el ser se mueve, es muy interesante desde el punto de vista filosófico y aplicable, pero no por él, sino en todo caso por otros que se lo saltan a él y aplican lo que descubre su maestro Husserl. En esa revisión de esta realidad hay signos claros por fenomenología del lenguaje, es decir, por lo que el lenguaje muestra, por los que los signos de la realidad muestran que hay un lado oculto. Ese lado oculto es el que los pensadores conspiranoicos ya llamaron eh, nuevo orden mundial. Eh, no me gusta llamarlo así. Se llama el lado oscuro o oculto de la realidad, para mantenerlo en su nombre funcional, como opera, como se muestra, y no caer en asociaciones directas. Ese lado oculto tiene que ver con el control de bancos, es decir, con el préstamo bancario. El préstamo bancario que han necesitado chinos, rusos, norteamericanos y cualquier país. Y como ese préstamo bancario lo emiten entidades transnacionales, el control pues lo tiene es transnacional, no es particular de las naciones. Al no ser particular de las naciones, es completamente normal que vayan a venir mecanismos subrepticios cuyo efecto es contrario al que se propone moralmente, como por ejemplo el que ya hemos hablado, la ilegalización de las drogas. Sabemos que cuando se ilegalizaron las drogas, se siguieron produciendo las llamadas drogas, ¿no? Porque las drogas, técnicamente hablando, son las que venden en las farmacias, que se llamaban droguerías. La cocaína, la marihuana y la heroína vienen siendo sustancias estupefacientes que afectan el sistema nervioso central y por lo tanto transgreden o cambian el estado de percepción de la realidad, pero son rudimentarias. No, técnicamente no deberían llamarse drogas. Sin embargo, convengamos en que son drogas. Y una vez que se legalizan, comienzan a producirse mucho más. O sea, no podría haber aumentado el consumo, como de hecho se sabe que ha aumentado, es algo frecuente y cotidiano, el hecho de que vamos y las compramos. A mí me gusta mucho el cannabis, mucha gente lo consume, pero para que eso suceda, se produce. Entonces hay, evidentemente, por una inducción elemental, eh, una hipocresía en la ilegalización de las drogas, puesto que han de constituir, con toda seguridad, un pilar fundamental en la economía de muchos países que participan en su producción
y otros que participan en su consumo y también en su producción, como los Estados Unidos. De esa misma forma, es normal, es comprensible que haya surgido un mecanismo de control como el fulano COVID-19, acerca del cual existen muchos misterios. Hay mucha gente que no conoce infectados de coronavirus en países donde se supone que los hay, y etcétera, etcétera. Pero eso lo mantenemos, como en fenomenología se orienta, se dice, en epogee, en suspensión. No vamos a concluir que sea una mentira. No, vamos a, mantener el hecho de que hay algo extraño en la manifestación de una supuesta pandemia cuyos afectados no son tan frecuentes como deberían serlo en todas las pestes que se sabe que hubo, donde siempre, eh, en todas las pandemias históricamente, pues en cada localidad había un afectado y gente alrededor de él que decía, oye, pobrecito, se murió, el llanto, la cosa. Eso no se ve aquí en Venezuela, se vio allá en Europa. Vimos allá en Europa familiares, hijos de gente que moría por COVID-19. Pero también existe el dato de que gran cantidad de muertos que siempre hubo, que siempre ha habido de otras enfermedades, por delincuencia, etcétera, etcétera, ya no están en ninguna estadística. Durante este periodo desaparecieron esas estadísticas. Muertos por tuberculosis, muertos por pulmonía, muertos por el invierno en Europa, que siempre mata a un montón de gente. El invierno en la parte norte de Europa, de Alemania para arriba. No, ahora todo es COVID-19. Otro dato más. Y así se pueden ir acopiando algunos cuantos. O sea, yo me voy a dar un salto a decir que ese nuevo orden mundial es natural que haya producido esto ante la crisis ecológica, puesto que ya se sabe que sus planes como muy grandes, poderosos, pudieran haber sido que la Tierra se va al carajo y ellos se van al espacio, pues resulta que hay un grave problema con la vida en el espacio, que es la gravedad. O sea, que ellos no se quieren ir al espacio. Eso es lógico. Ellos, los superpoderosos que tienen miles de millones en sus cuentas, que fabrican, de hecho, cohetes, pero no pueden resolver el problema de que la vida en el espacio es terrible. No hay día, no hay noche. La producción de alimentos sería una cosa difícil de plantear, de alimentos sabrosos, serían fundamentalmente proteínas sintéticas y cosas sintéticas. Entonces, esa vida en el espacio no sería sabrosa, a ellos no les gusta. Entonces, ¿cuál fue el paso? Muy sencillo. Una gran desilusión para los amigos que piensan de manera socialista y todo el cuento. Lo que más le conviene al nuevo orden mundial no es el capitalismo, es el socialismo. Porque gracias al socialismo, manteniendo contrariedades, es decir, con una Venezuela, una Colombia y un Trump haciendo bloqueo. Así se mantiene Venezuela completamente depauperada, ofertando sus materias primas baratas. Cuba ofrece servicios, le conviene el socialismo. En China hay un socialismo para 1.000 millones de chinos y otros 300 o 400 millones de chinos son hipercapitalistas, hiper, o sea, neoliberales. Y en Rusia hay una especie de feudalismo. O sea, el único que habla es Putin. No hay rusos pensadores. Como no se da Daniel Stulin, que creo que es de origen ruso, pero de origen eslavo por allá, pero no vive allá. Publica libros pues, con Occidente, ¿no? Con editoriales europeas. Entonces, no sabemos el pensador ruso. Chomsky no es ruso, ¿no? Tiene el apellido Chomsky, pero no es ruso. Entonces, eso es una noción del plano general que se va armando. Y resulta que el nuevo orden mundial, pues, ¿qué necesita? Las materias primas. Y que hayan poblaciones consumidoras a las cuales van a orientar hacia eso y otras poblaciones que simplemente deben ser controladas para que ofrezcan aquello que ese nuevo orden necesita. Ya no necesita capitalismo. Necesita más bien mantener la dicotomía entre capitalismo y socialismo, de manera que unos países ofrezcan algo y otros países no. Otros países lo consuman y mantengan el aparato productivo
de manera de ir regulando la ecología que les interesa, que al final de cuentas les terminó interesando a estos superpoderosos que son los que operan el control y la administración. De manera que la inversión en educación y formación o información se mantiene como siempre. O sea, no se invierte mucho en eso, ni se investiga mucho al respecto. Eso sigue siendo una noción desde el plano general sin asociaciones presuradas. Eso es lo que vemos, lo que muestra el fenómeno social. Entonces, a partir de eso es que nos damos cuenta de que en realidad ese nuevo orden mundial ha financiado, o sea, podemos hacer la conjetura de que ese orden mundial de gente que se reúne a planificar políticas de control y de administración para mantener su status quo, pero que a final de cuentas no es solamente el de ellos, es el de una gran clase media y el de sectores importantes, incluso de lo que podríamos llamar pobres, que tienen ya una inercia, una costumbre, una cultura, y que prefieren mantenerla. Cualquier cosa que vaya a afectarla, la van a ver como dañina, aunque sea un cambio natural, aunque sea un cambio necesario, como siempre los ha habido, como los hay en la naturaleza, que tiene sus terremotos y tiene sus cosas. Yo no soy un pro revolucionario, estoy hablando simplemente de cambios naturales que se impiden, que se distraen. Y ahí es donde entra la noción que tenemos de estética publicitaria, que es la que hace que algunas personas digan que estos videos son malos. Estos videos, por el hecho de no ser editados, tienen grandes ventajas, que la gente ignorante pues no los ve. Y es que estos videos no te están engañando, no te están queriendo vender a un pensador para que le pagues. Los que quieran colaborar con Argimiro Serna, que siga haciendo sus videos despotenciados, estéticamente, directos, lo que yo llamo silvestre, puesto que lo silvestre es una metonimia que hago de un concepto que ya tenemos, que todos manejamos, que es aquello que pueden hacer siempre, en cualquier parte, de cualquier manera, sin necesidad de un equipo para editar, sin necesidad de unas luces y una gente cuidándome el audio, porque eso ya va a llevar la expresión a un plano controlado, controlado previamente, controlado. Es decir, yo voy a decir solo aquello por lo que tú pudieras querer pagar unos dólares. Es decir, voy a decir aquello que quieres escuchar, no aquello que te revela algo, ¿no? Entonces, lo principal que estamos diciendo aquí es que hay que hacer una observación del fenómeno sin asociaciones apresuradas. Hay unos bancos que tienen el control del crédito y por supuesto del interés. Y esos bancos necesitan aplicar su política. Yo creo que es natural, yo no los voy a estar juzgando, sobre todo después de que tanta clase media, gracias a ese crédito, ascendió a clase media alta e incluso eventualmente algunos hasta millonarios. Y ofrecieron aparatos como este, o sea, desarrollaron aparatos como este, que este es chino, pero igualito sería la Motorola o la Nokia, o sea, la europea y la norteamericana, o la Alcatel francesa, sería igual, ¿no? Y ofrecieron también, mira, locomoción, carros. ¿Cuánta gente no tiene un carro para ser feliz, para sentirse bien, para sentirse poderosa o simplemente para trabajar? Entonces sería un poco hipócrita simplemente hablar mal de un sistema que nos ha permitido un tiempo de ocio que es difícil pensar que alguna vez nadie tuvo, teniendo que sembrar a los horarios que la naturaleza te dicta. Sí, antes se habla de una supuesta esclavitud, muy cierta en muchos sentidos, a ese nuevo orden mundial, pero antes éramos esclavos de la naturaleza. Y habían mucha gente que quiere ver en América unos indios bellos y hermosos que vivían en armonía. No, eso era una matazón también. Según dicen datos históricos corroborados, hay fosas de sacrificios humanos entre mayas, aztecas e incas, masivos, y que en mi opinión eran los mecanismos de control poblacional de esas culturas y que por supuesto era dictaminado por dioses, ¿no? O sea, no soy yo que lo estoy decidiendo, son los dioses que deciden
que aquí hay como mucha gente y yo voy a sacrificar personas. Y por supuesto que eso desarrollaba una perversión. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Hay en toda la conducta industrial de los poderosos una perversión que sigue amparándose en el culto a ciertos dioses que una vez escritos se estatificaron. Entonces, entre lo que es escribir los signos de la naturaleza, que son los que pautaron la religiosidad en sus orígenes, y la perversión, hay una relación directa. Continuaremos más adelante si les interesa.